Bienvenidos a Línea Amiga. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, quien dirige Psicosentir y Actuar, y también este programa Línea Amiga por la Estación del Cielo. Adrianita, Dios te bendiga y nos presentas a todo el equipo que tenemos en el día de hoy. Muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente estar aquí con ustedes en este programa Línea Amiga. Nuevamente mil disculpas por la hora, pero nada, aquí estamos como cada miércoles, porque para nosotros de verdad es un gozo y un placer poder venir y ser instrumentos del Eterno y dar estas palabras de vida. Como siempre, les cuento, cibernautas, muy bien acompañada, como siempre aquí con la plana mayor, como digo yo, con los, mejor dicho, estos son pero unos titanes, no solamente porque son maestros de la palabra, porque son mis amigos y porque somos lucha ahorita de esta batalla que queremos hacer a través de estos medios, porque bueno, mientras podamos seguir hablando de palabras de vida y la verdad, aquí estamos. Entonces bueno, sin más preámbulos, hello chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué han hecho? Shalom a todos, contentos y felices de estar nuevamente aquí, reunidos, para hablar de lo que más nos gusta, que es la palabra del Eterno. Así es. Hello, Jancito, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes, Adriana, equipo, Alvarito, gracias. Luis, John Álvaro y todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Es una bendición que el Eterno nos traiga hoy a tratar asuntos que son relacionados con su palabra y al mismo tiempo felices de estar con el bienestar y la salud familiar. Estos temas que tanto están necesitando hoy en día que se hable y que tengamos una voz de aliento también para las personas que necesitan esa ayuda, ¿no? Así es, chicos, así es, Johncito. Y les cuento que tenemos un invitado. Bueno, él ya es de la casa también, ya ha estado aquí con nosotros, ya nos conoce, ya hace parte de la Estación del Cielo y de este programa Línea Amiga. Así que, nuevamente, hola Luisfer, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola Adrianita, buenas tardes, buenas noches ya. Y para toda la mesa de trabajo, qué privilegio poder estar hoy nuevamente en esta mesa tan especial. Bueno, la segunda vez, yo creo que vamos por buen camino y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, muy expectante por el programa de hoy. Así es, a ti gracias por aceptar la invitación. Y bueno, cibernatos, recuerden que estamos a través de la www.laestaciondelcielo.com, descargan la aplicación, o también estamos en directo por la fanpage de Facebook y en el canal de YouTube de la Estación del Cielo. Así que no hay pérdida para que nos escuchen, para que compartan con nosotros. Bueno, cibernauta, nosotros venimos hablando de un tema muy interesante que precisamente este mes y el 10 de septiembre como tal se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hemos estado hablando acerca de lo que representa un poco este flagelo y en particular la última emisión hablábamos de la familia, hablábamos de la importancia de ese lugar, de esa red, de esa primera red que todos los seres humanos tenemos, de ese primer núcleo que es la familia. Y hoy queremos como también tocar un poco este punto, algunos apartes, entendiendo que la familia es el primer refugio, que la familia es ese lugar seguro que todo ser humano tiene al nacer, pero hay unos peros que a veces es complejo entenderlos, pero que hace parte de nuestra condición como humanos. Y cuando hablamos de salud mental, es importante entender que ese primer refugio, ese primer núcleo, es quien nos ayuda, nos previene, nos cuida, nos enseña, pero que también es quien debe encargarse de fomentar unas bases precisamente para entender lo que es salud mental, entendiéndose como que es importante dejarlo claro. La salud mental, no hablamos única y exclusivamente de la parte como tal cognitiva o emocional, no estamos hablando de diagnósticos, ni de etiquetas, ni de rótulos, no. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un complemento, de un bienestar, que haya un equilibrio a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, cognitivo, y estamos hablando también a nivel espiritual. Cuando hablamos de lo emocional tocamos muchísimo el tema espiritual. Entonces nada, hoy queremos comentar un poquito en materia y bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de honor. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito, Luisfer. Pues bueno, o sea, abrir, ¿cómo lo llamo? Abrir telón. Pégate al micrófono. Abrir telón, bueno,
Pero mientras hablabas, Adriana, yo recordaba una historia de un muchacho que entró en una depresión grande. Y en medio de una charla que sostuve con él me empezó a contar toda la historia. Me dijo, mira, es que estoy pasando por un tema difícil, lo estoy enfrentando. Y le dije, ¿y en qué radica tu problema? Me siento solo. Le dije, ¿y tus padres? Me dice, no, mis padres básicamente se fueron a buscar el sueño americano y me dejaron a mí solo. Y eso yo no se lo he dicho a nadie, pero hoy estoy enfrentando esas consecuencias. Para resumirle la historia, le hago la pregunta y le digo, ok, si tuvieras la oportunidad de cambiar esa decisión que toman tus padres, ¿o qué les dirías a tus padres si tuvieras la oportunidad de hablar con ellos? Y me dijo, por favor, no se vayan. No se vayan. Y era un clamor que él tenía, que el sentirse solo y el sentirse como en esa angustia de que no tenía un respaldo, su alma estaba clamando, no se vayan. Okay. Luego le digo, ¿hasta qué punto cambiarías el sueño americano por una estabilidad en tu corazón? Y me dijo, lo cambiaría todo en mi vida porque mis padres no se hubieran ido. Le hago la pregunta, ok, ¿y a partir de cuántos años te dejaron solo? Desde los 15 años. En la plena flor del desarrollo cognitivo, emocional, de la seguridad, y lo dejan buscando el sueño americano. Entonces es un poco, pues como tirando las primeras cartas, es un poco, hoy como sociedad, ¿a qué le estamos dando más valor? A lo económico. ¿Al sueño americano o a esa salud mental y a esa responsabilidad que nos dieron a nosotros como padres frente a nuestros hijos? Hay una responsabilidad, pero estamos sopesando, como sociedad estamos sopesando un tema completamente diferente a lo que Dios ha planteado. Total. Es que eso es bien interesante cuando lo mencionas, Luífer, porque para muchas personas hablar de salud mental va de la mano con eso, con mis sueños, pero mis sueños desde tener un estatus, una posición y sobre todo la parte económica. La mayoría de aquellos que toman el sueño americano es porque económicamente necesitamos tener un futuro, para un futuro mejor. Entonces lo llevan a ese plano, la salud mental, a cómo estoy yo económicamente hablando, cómo estoy yo desde un lugar, si tengo o no tengo casa, carro y beca, desde allí. Y la pregunta es, bueno chicos, debatámoslo un poco. Realmente cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de versus ese éxito desde esa postura que lo colocamos, ¿realmente qué es entonces? ¿Qué estamos haciendo? Y mira que la historia nos lo marca, ¿no? Si vamos a la parte de la Biblia y hablamos ahora de Jacob, de sus 12 hijos, sus 10 primeros hijos tenían problemas, dificultades entre ellos mismos, ¿sí? Primero porque existían 4 mujeres y de esas 4 mujeres existieron varios hijos. Pero resulta que Jacob, por estar trabajando, por estar buscando esa parte económica, los descuidó, pero en su vejez a sus 2 últimos hijos sí les dedicó tiempo. Fue muy diferente la crianza en esa parte. Claro, y mira, por ejemplo, aquí entra un concepto bien interesante y es el contentamiento. Ajá. El hecho de irse para Estados Unidos o irse a buscar nuevos horizontes, eso no te garantiza de que tu corazón va a ser lleno. Exactamente. Porque siempre vas a pedir más. Siempre vas a pedir más. Si el contentamiento no lo encontramos con nuestros hijos, ¿con qué lo encontramos? Entonces se vuelve una cadena sin fin de necesito más. Cuando ya llego a un punto, y volvemos como a lo mismo, el problema no es la situación económica, porque si tú tienes contentamiento, con poco eres fiel. Pablo lo decía, yo conozco lo poco, conozco lo mucho. Sé vivir en la escasez y en la abundancia. Sé vivir bien. ¿Sí? Y es un tema del corazón. Es un tema del corazón y es un corazón inmaduro, es un corazón egoísta. Yo sé lo que es mejor para mí y para tus hijos. Entonces empieza ese dilema, pues que realmente no debería de ser un dilema. Okay. Si Dios te premió con la posibilidad de ser padre, actúa como padre.
ya no eres un adolescente, ya no eres un adolescente, o sea, ya no eres ese pájaro libre, esa golondrina libre, sino que ya tienes una manada por la cual responder y la percepción cambia completamente. Pero cuando hablas de eso, ¿quieres decir que sí está más tiempo con los hijos? Tiempo de calidad. ¿O tiempo de calidad? Totalmente. Listo. Lo que pasa es que en la palabra también habla de que el hombre como tal, aparte de ser la cabeza, es el proveedor y es el responsable de su familia. Entonces, en esta sociedad de hoy, ¿cómo dividimos eso? ¿Cómo separamos lo uno y lo otro? Sí, pero mira lo interesante. Hablamos de proveedor desde lo económico. No, el proveedor es todo. Ah, ok. Emocional, todo espiritual, todo. porque está en la parte de formación, que está en el varón, ¿cierto? Está en lo económico, La seguridad y ¿cierto? la protección. La protección, Ajá, la protección. y la seguridad que obviamente tienes que darle a tu familia porque están a cargo tuyo. Sí, mira, los padres fueron llamados a ser sacerdotes dentro de su casa, reyes y sacerdotes dentro de su casa. El sacerdote escucha, el sacerdote saca tiempo de su agenda para atender a otros, abraza, pasa el Kleenex, recoge las lágrimas, presta su hombro para que la gente llore. Pero mira lo que dice la Biblia, aquel que no provee para los suyos y en especial para los de su casa, se hace peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y la provisión es eso. Si tú provees para los de la calle abrazos, lo tienes que proveer también para tu casa. Total. Si tú provees un tiempo de agenda para los de afuera, también tienes que proveer un tiempo de agenda para tu familia. Entonces, en ese sentido, los padres son proveedores. Pero entonces, ¿qué pasó con la balanza? He escuchado casos de que los hijos de pastores, de algunos pastores, se sienten más abandonados, empieza el riesgo de pensamiento de suicidio porque ese tiempo que el padre le dedica a los demás no se lo dedica a su hijo. Total. Exacto. Total. Y es la queja. Ellos se ríen, los hijos de pastores se ríen de esas cosas, pero es un dolor que va por dentro. Y mira lo interesante. Ellos como sacerdotes, o sea, como cabezas, como líderes espirituales, deberían de dar el ejemplo. ¿Y saben qué pasa? Que pues por la experiencia pastoral, uno cree que porque el hijo está con uno en las actividades, está compartiendo, y no es así. Por eso actualmente han habido casos en Estados Unidos de hijos de pastores que han matado a sus padres por odio, porque consideran de que el ministerio les ha robado tener un padre normal, un padre que compartiera con ellos. Y muchos dicen, no, es que yo comparto con ellos, pero es actividades dentro de la iglesia. Sí. Pero no es, eso no es compartir, porque yo lo viví con mi hija mayor. Mi hija mayor muchas veces pasaba conmigo, pero no estaba conmigo, porque en las actividades uno se dedica a hacer las cosas y ella estaba allí. Y yo feliz porque ella cantaba y ella danzaba y ella hacía cosas, pero no estaba conmigo, y había que pasar tiempo de calidad con ella, que es lo que los chicos reclaman. A veces sopesamos más lo económico, que es lo que sucede. Y volvemos un poco a lo mismo. Sobre el sueño americano, entiendas el sueño americano, pero también están los sueños pastorales. El de tener, no sé, una congregación súper grande, y le dedican, se desbordan completamente a lograr ese sueño. O sea, para el mundano lo llamamos sueño americano. Para el cristiano lo llamamos, digámoslo, sueño pastoral. Y debe de haber un equilibrio. Nosotros como cristianos no estamos exentos a enfrentar esos problemas mentales de nuestros hijos. Y nosotros, o sea, nosotros somos esa cara visible de Cristo, de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros no estamos dando ejemplo, y si tenemos la balanza descompensada en lo que sea, hoy estamos tocando el sueño americano, el tema pastoral, el tema de trabajo, pero siempre y cuando las prioridades no estén bien, eso alguien va a tener que pagar esas consecuencias. Miren, en la universidad, allá en la Universidad Bautista, hay una materia que se llama Familias en Crisis, y la gente cree que porque soy cristiano no tengo crisis. Son los otros. Pero la primera familia en crisis fue Adán y Eva, que ya lo hemos hablado aquí. Y quiere decir que todos necesitamos de acompañamiento, todos necesitamos de ese pastoreo, ahí,
Dale, yo. Ahí donde yo quería, ustedes en su fundación, ¿cómo comienzan a abordar ese tipo de problemas en las personas? Uno, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo es el proceso? Y dos, no solamente la persona que se suicida, sino sus familiares, ¿cómo ustedes abordan ese proceso de refortalecerse otra vez, de fortalecerse, de volver a iniciar, de volver a empezar un nuevo camino sin ese ser querido? Mira, yo venía pensando como en el tema, venía pensando, y por donde lo abordes es delicado. Sí, obvio. Porque si lo abordas de una forma pues simplista, diciéndole desde la fe, no hermano, pues la vida tiene que continuar, no, es que no es tan sencillo. O si dices, no, es que Dios todo lo tiene bajo control y Él lo determinó de esa manera, pues tampoco. Decirle, tienes que hacer el duelo, sí, pero es que no logras dimensionar el tema de la culpa. Ajá. Yo pude haber hecho algo diferente, y digamos hace parte como de las etapas normales del duelo. El duelo, sí. Las etapas normales del duelo. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Pues ante todo prevención. Y es prevención, y es lo que estamos hablando ahora. Es, oiga, cada uno asuma el rol que le corresponde. Usted es padre, la iglesia la sostiene Dios. Usted no se tiene que echar esa carga en sus hombros, porque el peso es mucho. Déjele esa responsabilidad a Dios, que Él es Dios soberano y Él mismo fue quien formó la iglesia y Él se encarga de eso. Y lo mismo pasó, recuerden cuando Moisés tenía esa total. carga del pueblo, ¿qué le dijo el Señor? Delega. Que delegara. Y volvemos a lo mismo. Y colocó gente para que diera consejería. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se delega? Porque es un tema adictivo, es un tema de egos. Es un tema de egos. Yo más bien veo que quería de decir egos. así. Sí, Estoy de acuerdo, Es un tema de egos. Pero y volvemos a lo mismo. Ese ego, a alguien va a tener que pagar las consecuencias de esa situación. Entonces, desde el programa nosotros lo abordamos cada uno a partir de un 3, 2, 1 va a adoptar la posición que le tocó, que en estos momentos funge, debe asumir. Padre, sea padre. Amigo, sea amigo. Novio, sea novio. Esposo, sea esposo. Y chévere lo que dice John Jairo. Y esposa, sea esposa. Cada uno tiene unos roles bien establecidos de parte de Dios. Pero cuando empezamos a modificar eso, insisto, alguien tiene que pagar esas consecuencias. Y si uno analiza cómo está escrita la palabra está escrita para diferentes aspectos de nuestra vida, para diferentes momentos, para diferentes roles. Y eso es lo que hace que sea rica la palabra, ¿cierto? Y la misma palabra muestra que cuando se desequilibra algún punto, por algún lado se traen consecuencias. Exacto. ¿No? Trayendo a colación, estábamos buscando temas de familias disfuncionales en la palabra y, por ejemplo, cuando Elí, que era un sacerdote fiel al Eterno, pero sus hijos tenían unos comportamientos que uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues la palabra no es explícita en por qué, pero se ve que hay un patrón. Lo mismo ve uno Moisés entregado al Eterno, pero sus hijos poco aparecen en la palabra. Ve uno a un Aarón dedicado y ve uno 2 hijos que mueren fugazmente por algo que uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Entonces la palabra sí nos muestra que, a pesar de que no explique en detalle, sí nos muestra que la familia, al tener un desequilibrio en algún lado, eso se paga con consecuencias personales en la cabeza o a través de su descendencia. Yo quiero compartirles aquí, como decimos en el refugio, ser vulnerable. Tuve a una persona muy cercana con el tema del intento, o sea, bendito el Creador que lo sacó de ahí. Mi hermanito. Y yo soy psicóloga y llevo muchos años en este cuento. Y yo fui su red de apoyo en ese momento. Yo fui como la que lo interné, caminé para la clínica, caminé con psiquiatra, caminé con psicólogo. Y ahorita cuando hablaban del rol y del lugar, es quitarse las vestiduras. Yo en ese momento tenía que quitarme esa vestidura porque yo no era psicóloga, yo tenía que ser la hermana, tenía que ser su red de apoyo. Tenía que entender ese dolor de él. ¿Ya? Tenía que, obviamente lo maneja de una manera diferente, lo hablábamos, mismos papás, una crianza
por decir igual, pero era eso, era lo que él estaba viviendo, lo que él estaba sintiendo, y ponerse uno en esa posición de ser paciente, porque ahí yo era paciente, ya era saber que me llamaba psicología, me llamaba psiquiatría, saber yo que necesitaba tomarse unos medicamentos, que todo eso tengo una teoría, un conocimiento, pero ahí no sirve de nada, literal no sirve de nada. Ahí es, Adriana, hágase a un lado, porque usted aquí simplemente es un ser humano que también necesita un apoyo. Aparte que estaban mis padres, ya estaban mis padres, era, primero cómo le damos la noticia a mi papá, cuando mi papá es un paciente crónico, él tiene cardiopatía y otras patologías asociadas, ¿cómo le decimos para que mi viejito no termine en UCI? Como ya ha terminado en otras ocasiones, él ha dado 3 infartos. Claro, una más ahí. Mi madre es un poquito más fuerte, ella como que logró como, pero con mi papá era la preparación, la agüita aromática, la pastilla, la esta, la otra, porque uno no sabe, tengamos el teléfono de emergencias. Tocaba eso, es quítese de lo que es y aprenda a ser humana, aprenda a entender esta situación, este flagelo, porque él necesitaba en ese momento eso, él no necesitaba la psicóloga, sí. Él necesitaba a su hermana, él necesitaba ese abrazo, él necesitaba esa escucha, él necesitaba que yo me quedaba callada, yo soy mayor que él, que yo me quede callada, porque no solía hacerlo en un momento. Entonces en ese momento, cállese, porque está él, y escúchelo. Entonces, cuando hablamos de los roles, cuando hablamos de ese lugar, es entender esa parte porque está muy distorsionado. Es muy distorsionado porque, y lo que hablamos de los egos, por querer tener, por querer ser, pero un ser equivocado, un rol, una máscara, una posición, realmente nos perdemos del lugar que nos compete dentro de nuestro núcleo familiar y dentro de donde debemos estar, y precisamente con las personas que más necesitamos. La semana pasada lo mencionamos, siempre hay señales. De hecho, mi hermanito dio señales y yo estaba allí, pero nada, soy humana. Entonces es eso, es cómo escuchamos, cuánto estamos escuchando, qué realmente estamos haciendo frente a eso, qué está haciendo la mamá, qué está haciendo el papá. A veces es esa, yo diría necesidad. Hoy le comentaba, hoy le decía al paciente que tenía, es que es tu necesidad. ¿Cómo estás enfrentando tu necesidad? ¿Cómo estás trabajando sobre tu necesidad? Entonces a veces que quieren muchos padres es transmitir su necesidad a sus hijos, quieren que sean lo que no fueron, o venga, es que yo necesito tener un nombre, un lugar, para que ellos o me sigan o realmente vean quién es su papá y su mamá. Pero yo digo, venga, papá y mamá es que se sienta a escucharte, papá y mamá es el que te da el abrazo, el que te abriga, papá y mamá es ese que te corrige cuando tiene que corregirte. Total. ¿Ya? Pero también el que juega contigo, el que se ríe contigo, el que llora contigo. Entonces eso es lo importante, más que te puede ver mucha gente como el pastor o el maestro, ¿vale? Pero lo que comentábamos ahorita, para los hijos, ¿quién es? Es que no, si mi papá es el pastor. Uy, qué chévere tener un papá pastor. Ajá. Para el niño no. Exacto, eso no es. Mi hija no disfrutaba. Exacto. Que no le gustaba y se enojaba cuando es que en la congregación me dijeron que yo soy pastora. Y yo le decía, tú no eres pastora. Yo le quitaba esa carga, porque hay gente que, sí, va a ser pastor, y se enojan con uno. Sí. ¿Cómo así que usted dice que no va a ser pastora? No, ella va a hacer lo que ella quiera, lo que quiera Dios, no lo que yo quiera. Exacto. Yo no le puedo imponer a ella. Cuando yo empecé en el pastorado, Adrianita, ella era una niña de 9 años, algo así, y ya sentía la carga, y ella me decía así, y yo le decía, no, mi amor, tú vas a hacer lo que tú quieras. Sí. En el momento que si Dios tiene en su voluntad llamarte, tú lo vas a hacer, pero por ahora disfruta tu infancia. Miren, una de las cosas que más disfrutaba mi hija era que yo me acostara con ella en las noches, cosa que muchas veces los pastores pierden eso porque están en visitación, están por fuera, que las actividades, y mi hija disfrutaba mucho el que yo me acostara con ella, leer la palabra del Señor, orar con ella, que ella me contara sus cosas del día a día, porque yo fui un papá soltero, ¿cierto, Adrianita? Yo fui papá soltero, entonces ella me contaba sus cosas como si fuera yo la mamá, me contaba sus cosas íntimas, sus cosas, y la tuve, como estábamos hablando internamente, desde los 4 años hasta los 18, que ya tomó una decisión, ya era adulta y pues quiso volar del nido. Yo creo que la siguiente pregunta es,
¿por qué los padres no se atreven a sacar tiempo? ¿Por qué los padres no tienen la capacidad de poder tener ese espacio con los hijos? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es esa velocidad que se han impuesto para no parar, hacer un pare y escuchar? ¿Por qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es eso que les asusta el hacer un pare? Que yo pues casi siempre trato como de ilustrarlo de la siguiente manera, y es la gente que ya está en tiempo de pensionarse, no se pensiona, Quiere seguir trabajando. quiere seguir trabajando. ¿Por qué? Sí. Porque saben que en el momento en el que paren, los leones no resueltos, los fantasmas no resueltos van a aparecer Total. tarde que temprano. Entonces Se sueltan. necesitan tener su cabeza tan ocupadas que no se permiten parar, y a mí me Necesitan sacan huir. es con los para adelante. Ujú. Y es un poco como hacer la misma reflexión con los padres. ¿Por qué no pueden parar? ¿Por qué no pueden parar? ¿Por qué no pueden? ¿Cuál es esa incapacidad para tener espacios con sus hijos? Ujú. Bueno, y ahí también podemos colocar algo en juego, es que hay un sistema Es que y ese sistema te mete ahí. Te absorbe. Correcto. y súper, o sea, es que la Biblia dice: no os conforméis, Dice, ajá. no adopten la forma, Sí. no conforme a Total. este mundo. Y eso es súper tenaz. Nos hemos metido, pero nos hemos comido el cuento completico, La película completa, sí. la película completa, y claramente el modelo de este mundo es una distorsión, y la distorsión se ve en casos como estos. Mi hijo se salió de control, ya me cogió mucha ventaja, Sí. y alguien tiene que pagar esos platos rotos. Pero ahí también yo veo algo muy interesante en cuanto a la formación y en cómo uno levanta un hogar. Sí. Y indiscutiblemente, si no existe disciplina, si no existe un orden, y una palabra muy importante que yo siempre llevo, que se llama responsabilidad. Cuando usted no enseña a tener esos hijos, tener responsabilidad, pues vamos a poseer problemas. Y yo creo que todo va es en la formación desde un principio. Donde no hay reglas dentro de un hogar, pues van a suceder muchas situaciones de problemas como esos. Si Dios no es el centro de la familia, Total. y miren, y yo hago siempre como el énfasis: esto no se trata de religión, se trata de Dios Oración. debe de ser el centro. de todo. La disciplina se Es más, logra. La palabra en Deuteronomio dice que tienes, ni siquiera debes, tienes que enseñarle a tus hijos la palabra en todo momento, Recuérdasela, en cada momento, recuérdasela. ¿cierto? Entonces, esa palabra aquí es el Creador, porque es una orden que nos da el Creador, es un mandamiento que nosotros como padres tenemos que acatarla y tenemos que ponerla en obra y ejecutarla en nuestro hogar. Y si nosotros no ejecutamos esa enseñanza, esa instrucción en nuestro hogar, pues vamos a tener esos hijos rebeldes que más adelante en la palabra dice contumaces, ¿cierto? Que van a ser hijos que a una edad grandísima manda a los papás sostienen a su hijo hasta viejos, ¿cierto? Y vamos a encontrar ese tipo de problemas. Mira, yo quisiera, aquí que estamos muchas personas conectadas, hacer el llamado como a la conciencia de las personas que nos están escuchando, y es: ¿qué hay en tu cabeza que no te permite hacer el pare? Total. Que cuando te siquiera consideras la opción de jugar o escuchar o hacer una actividad en el piso con tu niño, Ujú. ¿cuál es ese argumento que de una se despierta? Estoy cansado, me tengo que ver la serie de Netflix, por decir cualquier bobada, o estoy cansada. Es decir, ¿cuál es ese argumento? Y a partir de allí preguntarle: bueno, señor, ¿y yo por qué estoy sacando tantas excusas para un tiempo tan valioso con mi hijo? 1, 2, ¿por qué ese argumento es mucho más fuerte Que la necesidad del hijo. que la necesidad que puede llegar a tener el hijo? Y es un poco el llamado que se le hace a las personas que nos están escuchando, y es: hey, empieza a identificar, que Claro. no sea muy tarde. Que no sea muy tarde. Y mira lo interesante, Adriana. Cuando el hecho ya sucede,
empiezan las culpas si yo hubiera hecho esto. Y el arrepentimiento. Sí, claro. Ahí sí El arrepentimiento. reconocemos. Claro, Ahí sí reconocemos que era lo que no se había hecho. claro. Y el malo de la película termina siendo Dios. Ujú. Cuando, como lo decías ahorita, hay señales. Sí, total, siempre hay. Hay señales. ¿Por qué no escuchamos esas señales? ¿Por qué no nos permitimos parar? ¿Qué es eso tan fuerte? ¿Por qué no se fue preventivo? Digamos que la palabra preventivo es, no sé, es muy técnica. Bajémoslo al mundo de los terrenales. Ama, disfruta, gózate a los niños. Tiempo compartido. Tiempo compartido. Dejar como, porque cuando uno le dicen así ya la parte técnica, entonces no, bajémoslo al mundo de los mortales y es, hey, siéntate en el piso, escucha, y volvemos a lo mismo. Quien no provee para los suyos, y en especial para los de familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, para los de la calle, entonces, la mamá tiene a su niña que no le dedica tiempo, pero esa misma mamá es la de escuelita dominical. Sí, Sí. sí. Paradójico. Qué ironía. Eso es una Irónico. realidad. Coherencia. Pero es que ahí vamos con el tema de la apariencia, y vamos con el tema del egoísmo, con el tema del compromiso, porque primero entender realmente lo que es ser padre. Es que ser padre es que yo tengo que renunciar. Yo tengo que renunciar a mí porque yo decidí. Ser padre es una decisión. No es del niño. El niño no tiene ni idea que venir a este mundo. Los padres deciden. Yo decido traer a este mundo a un bebé, a un ser humano, que realmente estoy dispuesto a hacer, porque eso que implica sus primeros años de vida, o sea, ser padre es para toda la vida, pero sus primeros años de vida son dependientes de todo. Yo tengo que bañarlo, tengo que limpiarlo, es una lista. Realmente yo estoy dispuesto a no dormir, a veces no comer, a veces no bañarme, al dolor que eso implica, un dolor físico, un dolor emocional, un dolor mental. Y realmente estoy dispuesto, el tema es ese, es que somos tan egoístas que no. Entonces es primero, no, es que me dicen que tengo que tener hijos. Vale, pero realmente soy consciente de lo que representa ser padres. Ahí donde yo voy, porque lo decías ahorita, sentarse, jugar, si no nos vamos a decir mentiras. Es que mientras yo me siento y juego, no, ahí tiene muchos juguetes, él entiende solito y jugará solo. Yo voy a algo mío. Sí. Es que ahí sube nuevamente el egoísmo, el yo. Es para mí, entonces soy yo. Entonces la pregunta es, entonces ¿para qué lo trajo? O sea, entonces ¿quién es esa criatura? Y después nos quejamos, porque recuerden, yo siempre digo esto, Dios nos entrega a un bebé 0 kilómetros, 0. Usted es el que empieza a escribir en esa historia, en ese niño. Pero bueno, ¿Qué va a hacer? Nos hemos quedado en ese tópico, porque no solamente eso es un causante del suicidio, ¿no? Hay muchas circunstancias o situaciones que me provocan esa parte. Sí, por ejemplo, no sé. De sesiones de amor. Ok. Eso hay por ahí. Mira, dentro del programa, nosotros hablamos de una etapa de padre y el padre tiene la responsabilidad de cambiar mentiras por verdades. Total. ¿En qué sentido? El niño o el adolescente recibe muchas mentiras de su entorno. Mentiras que le dicen, sos un bruto, sos feo, sos orejón. Bullying. ¿Sí? Una cantidad de mentiras. Si el niño no tiene esa asistencia del padre que le dice, tú no eres bruto, tú no eres feo, tú no eres orejón, tú eres una creación divina, el niño empieza a guardarse todas esas en el disquete. Uy, disquete. Uy, estamos como viejitos. En la USB, por favor. En la memoria. Eso marca lo clásico. Y necesita que el padre le cambie esas mentiras por verdades. Y el padre claro. con la hija. No. Qué bonita que estás, tan sí. guapa que te ves. Que termina siendo su función de protección. Afianzar el género, ¿no? Claro, es que total. La Si no lo hacen los padres, ¿quién lo va a hacer? Total. El mundo distorsionado. El mundo distorsionado. Exacto. Entonces, luego viene cualquier, ¿cómo lo llamamos? Cualquier... ¿Brian? No. Ay, no, qué pecado. No, ¿El Brian, pilas Brian? porque No. está Sí. demandado el presidente. Sí, está demandado. No, sí, pero sí. mentiras, viene Hay una asociación. cualquier personaje, Cualquier gallán, dirían por ahí. viene cualquier personaje, Cualquier aparecido. le hace 2 comentarios Y ya. y dice, he encontrado la gloria. Ajá. Y es allí donde, nuevamente, antes que solucionar el problema, lo profundiza más. Mira que yo me estoy leyendo un libro
que pues mi esposa hace rato me recomendó leerme, que es Hábitos Atómicos, ¿no? Y ese libro habla de la necesidad de fortalecer nuestra identidad, y pues para poder fortalecer la identidad se necesitan hábitos. Y una de las cosas que engaña mucho a nuestro cerebro es la asociación a placeres o a satisfactores frente a dolores o frente a necesidades que uno tenía y las llena con eso. En el momento en que ese gatillo, así como lo está diciendo ahorita Luis, que llega una persona que bajo el disfraz de un dulce calma esa necesidad de ausencia de algo que el padre no cubrió, se convierte que ese es el placebo a eso que siempre ha vivido como un trauma la persona. Entonces se convierte ya en el objeto de seguirse consumiendo. Ese tipo de emociones se llama objeto transaccional. Se quieren seguir viviendo. Bueno, digamos que, y en ese libro se habla de eso, de cómo romper los esquemas de cosas que son negativas y cómo adoptar cosas positivas. Es un libro muy, digámoslo así, es secular, pero cuando uno lo conecta con la misma palabra y con esto que estamos hablando aquí, uno se da cuenta que definitivamente hay cosas por hacer que son parte de nuestro trabajo, que eso el Eterno lo ha dejado como herramientas y que tenemos que aprender a usarlas para cambiar, porque si no vamos a seguir repitiendo el mismo esquema de patrones familiares disfuncionales, patrones familiares que siempre va a haber algo que va a tocar que sanar, y para poder sanar y evitar que eso se llene ese vacío con una adicción o con una medida como el suicidio, pues tenemos que ser preventivos con los hábitos. Mire, Exacto. un segundo, yo hago como un segundo llamado a los oyentes, y es: pensemos, metámonos un momentico como en el rol de esa persona que está pasando la crisis y que está con pensamientos suicidas. ¿Qué está pasando en la cabeza de una persona de esas? Si nosotros empezamos a hacer como el ejercicio, podemos sacar una lista, un listado de 20 cosas, y hay un común denominador. Hay un común denominador que es abandono y rechazo. La falta de afecto. Abandono y rechazo. Común denominador, abandono y rechazo. Y es una fuerza muy poderosa. Si el amor es la fuerza más poderosa para construir, Dios es amor. Si Dios es amor, es la fuerza más poderosa para construir. El rechazo, la fuerza más poderosa para destrucción. Es que todos los seres humanos hemos sido abandonados de cualquier manera. Sí. Todos los seres humanos. Aquí no hay ninguno que pueda decir que no. Todos hemos sido abandonados de cualquier manera. Porque pueden estar los padres ausentes físicamente, pero emocionalmente no. Eso es un abandono. Literalmente lo pueden haber abandonado. O sea, hay No, mira, un poco el ejercicio es, y para los oyentes es, saque un listado. Por sospecha, saque un listado de las cosas que puede estar enfrentando una persona que está considerando eso. Sáquelo y encuentre el común denominador. Sí. Y se lo aseguro que el común denominador es ese. Si usted ya puede identificar el común denominador, empiécelo a atacar allí. no se siente directamente amado. desde la raíz. Ya, listo, los frutos empiezan a caer. Sí. Si usted mata la raíz, los frutos empiezan a caer. Quizás, y es lo que veíamos ahorita, es la identidad, es empezar a fortalecer la identidad. Dejemos de lado, bueno, yo sé que hay situaciones que ya es un tema médico, es un tema ya de medicina, pero adoptemos las herramientas que Dios nos dio. Mira, dentro del programa tenemos un espacio que es como afianzar eso. Mira, el mismo Jesús fue afianzado por el Padre y le dijo: este es mi hijo amado. En que tengo complacencia. O sea, Hermoso. ¿por qué Jesús necesitaba escuchar eso? No lo sé, pero lo escuchó, y lo escuchó directamente del Padre. Es Interesante. reafirmando Claro, esa su gran paternidad y esa identidad que le dijo: este Sí. es mi hijo amado. Quizás Jesús no lo necesitaba, él estaba súper convencido de eso. Pero era el testimonio para Y, nosotros. y necesitaba Claro. escucharlo. Claro. Necesitaba escucharlo. Si Jesús necesitó escucharlo, ¿cuánto más Nosotros. necesita la reafirmación? Estos huesitos, que estamos en la naturaleza caída, que estamos en una naturaleza perdida, bueno, mucho más nosotros lo necesitamos. Ahorita tú decías el tema de las relaciones de pareja, pero miremos. Eso es una de las variables, ¿no? Es que yo creería que hay muchas variables más. Sí. Una de las variables, pero Sí. lo que Entonces, yo no voy es. solamente es como enfocarlo ahí, porque pueden haber muchas matices. Ejemplo, cuando el COVID, ¿cuántos empresarios no entraron en crisis económica? Y crisis económicas fuertes. Sí. ¿Y cuál fue el primer camino? Pues quitarme la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, pues te digo, esas variables son
son muchas. Sí, pero yo lo que quiero... Y que hay que también analizar el problema. Lo que queremos aquí es entender es, en ese momento, cómo yo abordo ese tipo de problemáticas, ¿cierto? Porque es interesante para todos Súper. saber cómo abordarlo, cómo llegarle a la persona, cómo ayudarle de una u otra forma. Pues como tú lo decías, pues hay que dejar de ser el profesional, que tú ni siquiera porque eras psicóloga, sino que tuviste que ser la hermana de tu hermano y poderlo entender y poderle ayudar. Entonces, ¿cómo buscamos esas herramientas, esos instrumentos para poder colaborar, para poder ayudar a una persona que esté en este estado? No, lo que pensaba era que, pues ahorita tocó un tema clave, ¿no? El rechazo, y la otra palabra fue el abandono, ¿no? Y si nos vemos en el plano sentimental, el origen sigue siendo un rechazo. Es que para allá y entendiendo un poco la pregunta de John y analizando lo que hemos aquí dialogado, es que si nosotros logramos identificar cuáles son esos factores de rechazo y de abandono que inciden en que una persona esté pensando en temas de adicciones o en el mismo tema del suicidio, es como detectar eso y al mismo tiempo acoger a la persona para contrarrestar esa emoción que siente o que constantemente está sintiendo de rechazo y reemplazarla por aceptación. Pero yo me voy un poquito más allá, eso no lo logramos necesariamente humanos con humanos, al final es una restauración de relación con Dios. Ahorita cuando escuchaba el tema de que tenemos un daño que nos puede haber causado un padre, ¿cierto? O ausencia del padre o abandono del padre, reconocer que hay un padre que nunca nos ha abandonado y que nunca nos ha rechazado y que es Dios mismo, pues eso nos recupera y nos restaura esa emoción negativa que por allá veníamos acumulando de sentirnos rechazados. Y de hecho, cuando ponemos nuestra fe en el Padre, es que recuperamos realmente la capacidad de que no habría rechazo que nos debiera afectar, porque entendemos que el rechazo de los hombres para nosotros es nada si tenemos la confianza puesta en Dios. Por eso es que la palabra del Eterno dice, ¿en dónde tienes tu corazón? ¿En qué lo has puesto? Porque si pones en cosas humanas y en cosas terrenales, en el momento en que esas cosas desaparecen, tú vas a sentir abandono y rechazo y te vas a frustrar. Yo no digo que uno no se sienta mal porque pierda económicamente algo o en la parte amorosa lo pierda, no se va a sentir mal. Sí se siente dolor, pero tú tienes que saber es que ese dolor que sientes allí no es algo que va a pasar y que no tiene la trascendencia misma como sí tiene trascendencia el estar conectados con el Padre. Es que ahí yo veo también, y es cierto lo que dice John, pero ¿cuántas personas tienen claro eso? Que su emuná, claro. Vamos a hablar de emuná en hebreo, que significa fidelidad, lealtad y confianza, sobre todo confianza. Todos decimos, es que muchos creen en Dios, pero ¿cuántos creen en lo que dice Dios? Que es diferente. ¿Sí? Y cuando yo creo lo que Él me promete a mí, porque todos son sus promesas, cuando yo creo su promesa, estoy confiante en ¿quién? En Dios. Pero creer, aquí podemos creer todos. Sí. Pero ¿qué confianza tenemos nosotros? Mira, ahorita preguntabas, bueno, ¿ustedes cómo lo abordan? Y pensaba, bueno, ¿y cómo lo abordamos? Yo creo que dos cosas. Uno, mientras Jairo hablaba ahora, veía como la parábola de los cardos y espinos. Entonces veía como que Dios, el concepto Dios o Dios mismo, es un carboncito muy pequeñito, encendido, permanece encendido, pero está muy chiquitico. Y los cardos y espinos lo tienen tapado. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Empecemos a soplar ese carbón. Empecémoslo a soplar y es la identidad. Empecemos a soplar quiénes somos nosotros en Dios, hasta que ese carbón empieza a quemar los cardos y los espinos. Y lo segundo, ahorita que colocaba el ejemplo de la pandemia, cuando ya una persona toma la decisión de actuar en contra de su vida, es porque la olla a presión ya estalló. Pero ¿cómo lo abordamos nosotros desde el programa? Empecemos a despresurizar un poco la olla a presión, y es, hablemos, venga, hablemos, y te lo aseguro que mientras la gente habla, dice, ve, y no era tan grave, ve, no era como esa película que yo me estaba inventando, pero la gente necesita el espacio para hablar, y cuando empieza a hablar, empezamos a cambiar esas mentiras por las verdades de Dios, y poco a poco vamos incrementando como la presencia de Dios en el corazón de las personas. Pero hoy, cardos y espinos,
y esa semilla muchas veces se cae por las preocupaciones, por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo. O sea, volvemos a lo mismo, volvemos a que estamos metidos en un sistema cuando debemos de estar fuera del sistema. Fuera del sistema. Pero el mismo Señor dijo, no te pido que los saques del mundo. Estamos dentro de un sistema que la misma sociedad ha creado, pero pues Él dice, tranquilo, que yo he vencido al mundo, ¿no? Y debemos confiar totalmente en Él. Pensaba en lo que decía John Jairo, y el Señor dice que aunque padre y madre nos abandonare, con todo nos recibirá el Señor. Entonces nos recibirá o nos recogerá el Señor. Y eso significa, Él da un ejemplo bastante fuerte, ¿no? Porque que un padre y una madre abandone un hijo es como lo último, pero eso sucede, ¿no? Porque en la realidad estamos viendo muchas situaciones de ese tipo, pero el Señor puede llenar ese vacío emocional, existencial, que a veces tenemos nosotros. Yo conozco casos de mujeres que han enviudado y el Señor se convierte como en un esposo. Conozco personas que no han tenido papá o mamá y el Señor se convierte en ese padre en alguna manera. Entonces hablamos allí de esa famosa multigracia del Señor, de esa manera del Señor de poder llenar esos vacíos que a veces tenemos y que nos ayudan a continuar en la vida, que la vida siempre va a ser difícil, ¿no? La vida no es la línea de tiempo que vemos en los libros de historia, ¿no? La vida tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Mira que escuchándote, digamos que para nosotros que creemos en Dios, tenemos unos hábitos que están alineados con el estudio de la palabra y pues nos hemos en cierta manera fortalecido en eso, pues hasta de pronto entender el concepto de que Dios llena eso es entendible, no practicable, porque llevarlo a la práctica implica mucho más allá de simplemente decirlo y entenderlo. Sí. Pero pues digamos que tenemos esa conexión un poco más cercana, pero el que no tiene eso, ¿cómo llegarle? Es que, claro. Sí, claro. Ahí es donde yo veo que humanamente no es fácil, y por eso los que se dedican, como en el caso del programa del refugio y muchos otros que se dedican a eso, al tema pues de recuperar de estas personas de la sanidad, el trabajo todavía es más complejo, pero al mismo tiempo depende de que practiquen lo mismo que se está diciendo, porque si no lo practican no encontrarían cómo poder precisamente acercarse a esas personas. Yo por ejemplo en estos días pensaba yo, cuando una persona tiene en su cabeza un pensamiento que es un sesgo, que es lo que ella cree, y en este caso alguien que se va a suicidar cree algo que lo lleva a pensar y tomar esa decisión, cambiar eso. Pero hay algo muy importante que decía ahorita Fernando, y es la escucha. Cuando tú le das un lugar al otro, escuchar es darle un lugar, escuchar es mirarlo, escuchar es validarlo, escuchar es atenderlo, escuchar es decirle, venga, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ese lugar que desafortunadamente nos dieron o no nuestros padres, pero eso es un paso bien interesante, eso es un paso que es fundamental a la hora de empezar ese proceso con esas personas, porque es un proceso, ese carbón. Exacto, y es darle el lugar al otro, porque en este mundo, en este sistema en el que estamos, donde prioriza tanto el egoísmo, la individualidad, mis propios intereses, el detenerte y decir, venga, es que existe un otro y ese necesita también ser validado, ser escuchado, ser atendido. Créame que eso es muy importante. Muy importante. Y el primer lugar donde eso se tiene que construir es en la familia. Total. Es de lo que estamos exactamente, hablando. Lo que estamos hablando. Si no me escuchan papá y mamá, pues complicado, o sea, y entonces voy a pasarme toda la vida así, como, ¿quién me va a escuchar? O sea, yo no valgo, yo no importo, mis emociones no importan, mis pensamientos son locos, no sirven, no tienen un fundamento. Pues por eso es tan importante también sostener al otro, poder decirle, sí, ven, yo les comentaba ahorita, tuve un casito complejo, yo lo único que hice fue, yo lo escuché, nada más. Y hay personas, y eso es lo que necesitan muchas personas, ser escuchados. Eso sí, yo conozco muchos casos así, pues, no somos psicólogos, la única psicóloga es la doctora Adriana, pero Adrianita, mucha gente solamente necesita, Luis Fernando, que lo escuchen. Sí. Yo conozco casos de personas que iban a tomar una mala determinación, de lo que venimos hablando, y cuando son escuchados, cambian sus pensamientos. Total. Era simplemente porque nadie los escuchaba, se sentían aislados, como la historia del gusanito, ¿no? Entonces, que nadie me quiere, que no sé qué. Entonces, cuando ya son escuchados, esas personas totalmente cambian su manera de pensar. Y creo que es un tema de afecto, no sé, Adrianita, si eso tenga que ver allí, ¿no? Claro, porque es que el ser escuchado es eso, lo que les digo, es darle el lugar al otro.
Cuando yo realmente escucho, yo le estoy diciendo, vente, tú eres importante, tú vales, tú tienes un lugar. Eso es porque es que muchas personas ni siquiera se sienten así amados, y el hecho de escuchar al otro es decirle, es una forma de decir te amo. Y lo que hemos hablado de lo que significa escuchar, ¿no? Eso te iba a decir, es Lo que hay un significa mandamiento escuchar. que dice, escucha Israel. Exactamente, el Shema total, es desde allí, es con ese entendimiento. Vea, es simplemente quédate callado, darle lugar al otro. Es muy difícil porque somos reactivos, los seres humanos somos reactivos, no sabemos escuchar, nos cuesta, y esa es clave para la comunicación. Yo quiero tener una comunicación asertiva y efectiva, aprenda a escuchar, y escuchar es un arte, pero es eso, es venga, yo me hago a un lado, es lo que hablamos, yo me tengo que hacer a un lado. Uy, ¿cómo me voy a dar cuenta que necesita otra persona si no lo escucho? Exacto. Y si nos vamos a lo que predicó Yeshua en las bienaventuranzas, cuando dice que ayudamos a otros, para poder ayudar usted tiene que yo tengo que saber escuchar, qué saber tiene qué el está otro, pasando. qué le está pasando, La exactamente. empatía, ¿no? Entonces, de ahí parte de aprendamos a escuchar, venga, yo le doy el lugar, lo decíamos hace 15, 8 días, Hablamos de llamemos a una persona, mandémosle un mensajito, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Y necesita ser escuchado, hágale, el tiempo que sea necesario, pero que empecemos de realmente en ese ejercicio de darle lugar al otro. No necesito decirle nada, porque a veces nos ponemos, ¿yo qué le digo? ¿Qué le digo? No, nada, no piense en Esa nada. es la barrera que nos colocamos a veces. Porque para empezamos, el simple hecho de yo pensar qué le voy a decir, sigo pensando en mí, no le estoy dando lugar a él. No, usted no existe aquí, es la otra persona, venga, déle lugar, Total. escúchelo, y ya vas viendo cómo esa persona. Y yo qué hago a veces, incluso le digo a las personas, les digo, vean, haga este ejercicio, escriba sus pensamientos. La escritura también es muy terapéutica. Escriba sus pensamientos y luego lea lo que escribió. Entonces como que, o sea, me estoy dando cuenta realmente de lo que estoy pensando. Entro en eso de analizarme también y de revisarme. Y eso es lo que uno hace cuando escucha, porque la persona habla a partir de lo que está pensando. Entonces ahí uno lo escucha y como que, ok, ya, bueno, si queremos, uno aprende a devolver ahí a partir de, pero es muy importante, la invitación es escuchemos al otro. Esa es la invitación hoy. Bueno, nada, cibernautas, ¿hay algo más, chicos, para ir cerrando el día de hoy? Interesante, ¿no? Todo este tema, ¿no? Porque, ¿sabes, John Jairo y John Álvaro? Yo conozco personas creyentes que cuando tienen esos momentos de crisis, como que no interiorizan la palabra y entonces la vida se les vuelve un caos siendo cristianos, ¿no? Pierden su identidad. Sí, pierden su identidad. Nosotros tenemos el caso de Adrianita, nuestra amiga, que viene siendo tratada en la parte psicológica y psiquiátrica y es creyente. Sí. Y el tema es un tema que uno dice, ¿por qué no interiorizas la palabra? ¿Por qué no tienes fe en el Señor? ¿Por qué tienes que depender más de los medicamentos y por qué no dependes más del Señor? Pero hay algo muy importante, porque es entender, vea, en esa relación con el Padre Celestial, va mucho de la mano con la relación con lo mío, con lo terrenal, con mis padres. Exacto. Si yo no logro saber quién soy para Él, para aquel ser que no vemos, pero que sabemos que existe, que está, si no sabemos realmente, créanlo que es muy difícil relacionarse conmigo mismo y con el otro. Cuando yo no escucho, yo tengo un monólogo y totalmente distorsionado, ¿no? Entonces la relación conmigo está totalmente distorsionada, por ende la relación con los demás va a estar así, hecha un caos, pero tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver, evaluémoslo desde allí, realmente, ¿quién es Dios para nosotros? Hagámonos esa pregunta, ¿quién es Dios realmente para nosotros? ¿En qué lugar tenemos al Padre? ¿En qué lugar, quién es realmente? ¿Qué es ¿Quién para es nosotros? realmente? Sí, porque es que no llegamos a eso. A veces nos volvemos en ese punto de la religiosidad, o hacemos lo que todo el mundo, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Bueno, me perdí con el refrán, pero es como así. Entonces, es eso, es como que hacemos más eso, más porque tienen que verme, entonces sí, yo voy a una iglesia, no, realmente es la relación. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es el Creador? Realmente es aquí, porque si no yo no voy a creer, yo no voy a tenerlo en mi corazón, la mente, no voy a saber realmente, y repito, eso distorsiona la relación conmigo y con el otro, va a ser compleja la relación con los demás. Total. Bueno, ¿ya? ¿Algo más, chicos? Esto como que queda en continuar, ¿ah? Sí. Ay, Sí, Dios. yo creo que sí. Yo quisiera cerrar como con la invitación de siempre. Claro. Sí, La invitación de siempre y mire, yo acostumbro a decir, en las escrituras nos dice que el cuerpo tiene diferentes miembros y que todos hacemos parte de algo de ese gran cuerpo de Cristo.
Yo digo que el refugio es el páncreas, el que purifica. En medio de todo el cuerpo, allí llegan cosas, llegan quizás desechos, llegan cosas intoxicadas, y pasa por allí y queda purificado para volverlo a regar a todo el cuerpo. Esa fue la función que creemos de parte de Dios que nos puso allí. Okay. Pasen por allí, porque es un tiempo de paso nomás. Purifiquemos la sangre y vuelvan nuevamente y háganle allí. Y la invitación es para los oyentes que nos han acompañado en este tiempo, es decirle, mire, hoy hemos tocado temas como la escucha, el poder expresar, el poder hablar, el poder identificar qué es lo que hay en el corazón, tanto de una persona que va a tomar la decisión como de su familia. ¿Qué es lo que hay en su familia que no le permite pasar tiempo, compartir, escuchar, todo lo demás? Mire, Dios, por misericordia, por su buena bondad, nos ha permitido tener un espacio en Cali. Así es. Y el espacio se llama Refugio Hay Esperanza. Y como lo dije hace un tiempo, allí hay esperanza. Total. Allí hay esperanza. Somos un equipo súper lindo de más de 30 líderes que nos hemos especializado en escuchar. Hemos atendido problemas súper difíciles de toda índole, familiares, personales, consumos de droga, ¿qué estamos hablando? Adicción al sexo. Adicciones, diferentes temas. Ninguno somos psicólogos, pero hemos escuchado lo que Dios nos ha dicho. Hoy hablamos desde el testimonio, y la invitación para todos los que nos están escuchando es: dése la oportunidad, dése una pasadita por allá por el Refugio de Esperanza, experimente de lo que Dios puede llegar a hacer en su corazón, de lo que Dios puede llegar a transformar y de lo que puede mostrar de eso que puede estar en el corazón. La Biblia dice, mire, los problemas, las guerras, todo viene en el corazón. Y el Refugio de Esperanza nace como ese espaciecito pequeño en Cali, para que Dios permita hacer un par y decir, esto es lo que hay en tu corazón. Amén. Y por esto son las consecuencias que hoy puede estar pagando. Y bueno, la invitación es esa, calle Quinta. Y yo diría que eso es una obra que el Creador coloca en sus corazones. No, Sí. eso es vida. Pero ahora sí, ¿dónde queda ubicado? Somos el riñón purificador del cuerpo. No es muy notorio, como lo puede ser los ojos, pero muy puede importante. ser la boca, pero si no hay riñón, se intoxica todo el cuerpo. Gracias a Dios por el llamado de ser riñones. Cada órgano cumple una función. Sí. Número telefónico, redes sociales, si tienen página web. Claro que sí. Nuestras redes sociales: Refugio Hay Esperanza Cali. Refugio Hay Esperanza Cali. En Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Página. Allí, Refugio Hay Esperanza Cali. Ubicación al lado del Parque de las Banderas, calle Quinta 3044, a una cuadra de la estación del Mío, justo al lado del Parque de las Banderas. Pero Eni, te pregunto, ¿cerca del Hotel San Fernando al otro o lado, al otro lado? Al otro lado. Ah, bueno, hablamos del lado oriental. Al lado del oriental, estadio. allí hay una taberna al lado de la taberna. Sí, justo al lado de la taberna. Sí, esa zona debajo del bello Samam, que hay allí, al ladito estamos allí. El Samam grande. Y bueno, teléfono 300 128 59 43. Desde la oportunidad. Repetilo el número. 300 128 59 43. Todos cordialmente invitados para que pasen por el riñón. Por el riñón. Sí, Adrianita. Total. Yo soy testimonio. Yo estoy pasando por ese riñón y créanme que estoy con los purificándome. Purificándome. Me falta mucho porque soy humana, pero estoy en un proceso maravilloso. El proceso de convertirse en riñón. Algunos se quedan como cálculos. Mentira. Pero al fin y al cabo salen. Adrianita. Psicosentir y actuar. Ya, antes de psicosentir y actuar, chicos, recuerden que ustedes siempre nos dejan con una perla, por favor. Antes de despedirnos, antes de decirle adiós a nuestros cibernautas y encontrarnos en la próxima emisión, una perla de parte de ustedes. Bueno, yo siempre soy de contexto, pero hoy no voy a tener tanto contexto. Pero me voy a Matillahu, a Mateo capítulo 23, versículo 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Amén, así es. Amén. Esto
el tema que estamos viendo es encontrar ese refugio en el principal, en el que siempre lo ha sido, que es el eterno. Amén. ¿Sí? Esa emuná, palabra que hablamos de emuná ahorita, que es confiar en el eterno, ese debe ser nuestro refugio, ese debe ser Así es. el pilar para nosotros. ¿Sí? Exacto. Pero obviamente como seres humanos necesitamos ayuda instantánea, y ahí está el refugio. Gracias. Gracias. Amén, así es. Johncito. También me voy a pegar más como a parafrasear un poco la palabra. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y esa palabra o esa frase ahí, venga a nosotros tu reino, tiene mucho que desglosarse en significados, y uno de esos es cómo trabajamos nosotros para que ese reino se instaure aquí en la tierra. Amén. A veces pensamos que ese reino viene en la eternidad solamente, pero Yeshua mismo dijo que en el momento en que lo conocemos a Él, ya empezamos a vivir en el reino, En el reino, porque sí. decidimos seguirle. Entonces, este espacio, que es el refugio, es un camino para poder empezar a experimentar lo que significa la entrada al reino. Amén. Entrar, y la idea es sostenernos, porque pues obviamente ese es el propósito Amén, que amén, debemos así cumplir. Eso es lo más importante, mantenerlos. Así es. Muchísimas gracias, cibernautas, de verdad, gracias por acompañarnos este tiempo, gracias por ser fieles, gracias por aguantarnos estos minutos de más, por tener esa paciencia cada miércoles, que aunque empecemos un poquito tarde, pero aquí estamos fiel a la palabra del Eterno. Gracias por abrir su corazón, por abrir su hogar, muchas gracias. Si el Eterno lo permite, nos encontramos la próxima semana, continuamos con muchos temas, ya entramos al mes de octubre, que es el mes de la salud mental, entonces es importante también, y el 8 de octubre como tal es el día pues que se ha institucionalizado Amén. del día del cuidado de la salud mental. Entonces estaremos tocando también muchos temas, porque salud mental es esto, es palabra de vida, es acercarnos al Padre, reconocernos en su identidad, es sabemos que somos aceptados, que Él nos ha adoptado como sus hijos, pero realmente es entenderlo, y necesitamos depurar para, como decimos, necesitamos desaprender para aprender. Total. Aquí en el refugio desaprendemos para aprender lo que es la palabra del Eterno. Amén. Entonces nada, cibernautas, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos la próxima semana si el Shalom, Padre lo shalom. permite. Bendiciones. Shalom. Bueno, yo me voy a despedir con el Salmo 127, versículo 1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y aquí podríamos aplicar casa al cuerpo, casa a la familia, casa a la relación que construimos con los demás. Si Jehová o el Padre no está en nuestras vidas, en vano Total. todo, en todo lo que hagamos. Dios Todo les se bendiga, cae. muchísimas gracias. Psicosentir y Actuar, doctora, ¿dónde la conseguimos? ¿Cuál es el número para contactos? Ya la tecnología nos permite consejería, trabajar con los pacientes de manera virtual y presencial. Bueno, Psicosentir y Actuar está en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Psicosentir y Actuar, y la página web www.sentiractuar.com. Ahí estamos subiendo artículos, es interesante, y nos podemos leer un poquito, actualizar, conocer, educarnos un poco. Y el número para, si en un momento requieren alguna cita, solo WhatsApp, por favor, más 57 310 383 3320. Repito, 310 383 3320. Bueno, yo quiero reconocer a las personas que se conectaron. Hoy tuvimos muy buena sintonía por YouTube, también tuvimos por acá mi suegra Gloria Paz, que es como una tan mamá linda, para gracias. mí. Gracias. Tan bella. Ustedes la conocen porque Sí, ella sí, viene, ya mañana viene y va a estar acá unos 15 días con nosotros. La hermana Teresa Ordóñez de Iglesia de Dios en Gaitán. Uy, hola. Dios le bendiga a mi bendiciones, hermana tan Teresita, bella. usted como siempre. Ay, qué linda también. Ustedes son grandes amigas. La hermana Ana Elvira Pérez Delgado, ella también es una gran mujer de Dios, está opinando allí. La Muchas hermana Teresa gracias. dice importante tema. Gracias. Dice la hermana Anita, dice súper pastores que se hable de este tema muy importante. Después dice no nos tenemos que echar la carga, y eso Sí, es cierto. Total. Como se dice, ya la carga la llevó nuestro Señor y nosotros no tenemos por qué llevar ya las cargas. Alonso Lozano, estudiante mío, dice feliz cumpleaños, Gracias. profe. Ya vamos Dice a acá, celebrar.
Bueno, mi esposa María Alejandra hablaba de la ubicación. Alejita. Bueno, ya lo dio Luis Fernando. Muchísimas gracias, Fernando Alarcón, desde Miranda, Cauca, también se conectó. Y bueno, no alcanzó a verlos todos, pero estamos muy felices por la sintonía. Bueno, los dejamos en compañía. Demos un saludito allí para que nos despidamos de la transmisión. Chalón, chalón. Gracias, el Eterno les bendiga. Voy a dejarlos con Daniela Murillo. Ella es teóloga, pero también es psicóloga clínica. Psicóloga clínica, no, esa es la doctora Adriana. Ella tiene una especialización en psicocuidado espiritual. Entonces, para que no se pierdan este magnífico programa que viene a continuación con Daniela Murillo, que se llama El Poder Transformador de Dios en mi vida. Que el Padre les bendiga de una manera rica y abundante. Gracias a todos por estar allí ciberestacionados con nosotros. Gracias a todos por la sintonía y les invitamos a que se pasen a www.laestaciondelcielo.com. Dios les bendiga, un abrazo.